de estar una vez más en la casa del Señor, que es con siempre que lo decimos, mis queridos hermanos, tal vez a usted ya le aburre, pero es que ese es el propósito de estar en este lugar, es de buscar la presencia del Señor, y ese es el único motivo por la cual nosotros los damos cita en este lugar cada día de que tenemos culto, hermano, es de buscar la presencia del Señor, ya que entendemos que todos estamos necesitados del Señor. Si nosotros no estuviéramos necesitados del Señor, mis queridos hermanos, no estuviéramos en este lugar. Pero creo que necesitamos del Señor y esa es la razón por la cual estamos en este lugar, para fortalecer nuestras vidas espirituales, para poder vencer las acechanzas del enemigo, mis queridos hermanos. Que el Señor sea bendiciendo grandemente a los presentes, a los hermanos que han trabajado teniendo privilegio en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, mis queridos hermanos. Lo veo un poco ansioso de entender y creer y ver qué es lo que traemos. Pues vamos a irlo rápidamente al libro de Mateo. En el capítulo 26, para la honra y la gloria de Dios, estaremos leyendo 2 versículos de la palabra. Evangelio de Mateo, en su capítulo 26 y versículo 40. Cuando lo tenga, me contesta con un amén para que podamos leer juntos. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede sentarse. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos, que nos concede este privilegio de meditar en la palabra del Señor. Es un gran privilegio, mis queridos hermanos, que a veces con dificultades, pero estamos dispuestos para trabajar en la obra del Señor, mis queridos hermanos, sea el tiempo que nos tomemos, pero estamos confiando en el Señor que lo que hablemos, mis queridos hermanos, sea de edificación para la iglesia, porque ese es el único motivo y la razón que traemos palabra, que la palabra sea de edificación para el pueblo del Señor. Hemos leído 2 versículos de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y es que todos nosotros entendemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, mis queridos hermanos, con una sola razón. Mis queridos hermanos, y esa razón era de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Era, mis queridos hermanos, por redimirlo, por nuestras rebeliones, mis queridos hermanos, porque cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de su muerte, nosotros fuimos redimidos por esa bendita sangre del Cordero. Por esa sangre, mis queridos hermanos, por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, no valemos algo barato, nosotros valemos algo caro, valemos la sangre de Cristo. Somos hijos del Cordero de Dios, porque en la cruz del Calvario nosotros fuimos redimidos por medio de la cruz. Nosotros hemos sido salvos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Cristo dio la vida por nosotros. Por esa bendita sangre, mis queridos hermanos, esa sangre es la que los ha limpiado de todo pecado. Esa sangre, mis queridos hermanos, es la que los ha redimido. Para el Señor sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces, mis queridos hermanos, ese fue el único motivo el que el Señor traía. Pero en su grande misericordia, mis queridos hermanos, el Señor hacía prodigios y milagros. Pero no ese era el objetivo del Señor. Viendo la necesidad, Él se movía en misericordia, mis queridos hermanos. El objetivo de nuestro Señor era morir por nuestros pecados, llevar nuestros pecados sobre Él en la cruz del Calvario.
Por eso, mis queridos hermanos, es que el apóstol Pablo dice que nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero no solamente crucificado, sino a un Cristo resucitado. Porque si solamente se hubiera quedado en esa cruz, estuviéramos en derrota. Pero al tercer día, Él fue resucitado con poder y victoria. Alabado sea su nombre. Esa es la victoria de la iglesia. Si no hubiera habido, mis queridos hermanos, si nuestro Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo. Pero creemos en nuestro corazón, no lo hemos visto, mis queridos hermanos. Y bienaventurado usted y yo, que sin ver hemos creído que mi Cristo al tercer día fue resucitado y con poder y victoria. Para Él sea la honra y la gloria. Alabado sea nuestro Dios. Pero mis queridos hermanos, antes de ese proceso, pongámoslos a meditar. Yo meditaba en esta palabra, mis queridos hermanos. Y veamos qué sufrimiento el que el Señor sentía por el proceso que tenía que pasar. A veces nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una gripe y no queremos venir al culto. Señor, estoy sufriendo con esta gripe. Cuando leemos del 26 en adelante, hermanos, nos podemos dar cuenta el Señor lo que sentía en su carne. El Señor era como uno de nosotros, mis queridos hermanos, de hueso y carne, de sentimiento. Él sentía, mis queridos hermanos, por eso es que dice la palabra de Dios del 26 en adelante, que llegó al altar, mis queridos hermanos, en aquel altar donde fueron aquellas lágrimas con sangre derramada, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que llegó en aquel lugar llamado Getsemaní, donde mi Cristo oró al Padre diciéndole, mis queridos hermanos, que Él no quería, pero que no fuera su voluntad, mis queridos hermanos, porque la voluntad tal vez de Él era no pasar ese tiempo, mis queridos hermanos, en la cual Él iba a ser escupido, iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, pero la voluntad de Él era redimirlos en la cruz. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, no fue fácil lo que el Señor sintió. No fue fácil, mis queridos hermanos. Él ya presentía aquellos azotazos. Él ya sentía aquellos latigazos, mis queridos hermanos. Por eso es que dice que llegó a aquel lugar donde el Señor clamaba y se sentía entristecido hasta la muerte, porque Él ya sabía el martirio que iba a pasar. Pero eso, saben, mis queridos hermanos, que lo hizo no por Él, sino que lo hizo por usted y por mí, por amor al ser humano. Por eso el Señor dio la vida. No le importó el dolor, el sufrimiento. Oh, alabado sea su nombre. No le importó, mis queridos hermanos. ¿Quién de nosotros, por más que usted me quiera, no va a dar la vida por mí, mi hermano? Pero mi Cristo dio la vida por nosotros. Mi Cristo, mis queridos hermanos, llega al Getsemaní. Y meditaba en esta palabra. Meditaba lo que un hermano decía. Yo cuento con varios hermanos aquí. Yo cuento con los hermanos. Y sabe que el Señor así contaba con sus discípulos. Pero no con todos. Y con unos contaba más que otros. El Señor tenía una expectativa más grande de unos que de otros. Dice la palabra de Dios que llegó y les dijo a los discípulos: esperen aquí mientras yo oro ahí. Y dice la palabra de Dios que tomó a Simón Pedro, mis queridos hermanos, y a los hijos de Zebedeo. Y les dijo: vengan, oren conmigo, clamen conmigo. Porque él estaba abatido hasta la muerte. Él quería, mis queridos hermanos, que aquellos clamaran junto con él. Él quería, mis queridos hermanos, que aquellos hombres tal vez intercedieran por él. Pero para que el Señor lo fortaleciera. Porque ese era el clamor de nuestro Señor, mis queridos hermanos. Que el Señor lo fortaleciera. Porque él decía aún en la carne: yo no quiero pasar esto. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor, hermano, esto me gusta, esto no me agrada, esto no me agrada, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? A veces nos enojamos, mis queridos hermanos, porque las cosas no pasan como a nosotros nos parece. Cuando las cosas no van como a nosotros nos parece. Pero que hay de esas palabras que le podemos decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque la voluntad de Dios es perfecta. A veces nos equivocamos, mis queridos hermanos. Y a veces decimos, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios es perfecto. Y no entendemos los propósitos de Dios. A veces usted va para su trabajo y ya lo han amenazado que lo van a correr. Y se le poncha la llanta. Y dice, Señor, ¿cómo me pasó esto? Mas no sabía que adelante tal vez iban a tener un accidente donde usted iba a morir. Pero no entendemos eso. En la carne no entendemos. Pero el que ama a Dios, las cosas obran para bien. En ese caso, mis queridos hermanos, cuando algo nos suceda que no esté conforme a nuestra carne, a nuestros ánimos, a lo que queremos, tenemos que decir, mis queridos hermanos, tú eres perfecto y lo que tú haces es porque me amas y a ti te doy la honra y la gloria. Pase lo que pase, honraré y glorificaré tu nombre porque tú eres el grande, el maravilloso. Alabado sea su nombre. Pero eso no lo entendemos. Pero no sabemos de lo que Dios los está librando. Si no recuerdo, mis queridos, si mal no recuerdo, no sé si les he contado una vez. Que una vez saliendo de un culto, mis queridos hermanos, arranqué el carro yo ahí arriba. Ahí siempre me parqueo ahí, tiene hasta mi nombre ya. Mis queridos hermanos, prendo el carro y lo pongo para manejar y el carro no caminaba. Y yo aceleraba y el carro no caminaba. Y ya se estaban yendo todos. Y habían dos hermanos que eran mecánicos y estaban ahí. Ay, gracias Señor, le dije yo. Y vengo y le digo a los hermanos, no sé qué le pasa al carro. Mire, aquellos, los mecánicos, hermanos, les quitaron las llantas a los carros, al carro. Y decían, se ha bloqueado, el freno está bloqueado. Y le daban con un martillo y no aflojaba y le daban. Y pasamos como 40 minutos. No, hermano, vamos a dejarlo aquí porque la verdad creo que no sé qué es lo que pasa, pero le vamos a poner las llantas y mañana lo podemos venir a ver. Y en lo que me subo, mis queridos hermanos, veo que en el tablero decía brake. Tenía el freno de mano puesto. Y los mecánicos 40 minutos y no le hallaban qué era lo que tenía el carro. Y solo el freno de mano es que estaba puesto. Y todos y decimos, Señor, ¿de qué los has librado? ¿De qué el Señor los había librado, hermano? A veces decimos, ¿cómo no me di cuenta viendo esto aquí? Pero es que Dios hace como Él quiere. Y a veces nosotros renegamos, mis queridos hermanos. Renegamos nosotros. Pero mis queridos hermanos, hay que saber que el que ama a Dios, todo sucede por bien. Todo sucede por una razón, mis queridos hermanos, y es porque Dios nos ama, Dios los libra, Dios nos cuida, porque el ángel de Jehová, mis queridos hermanos, acampa alrededor de aquellos que le temen y Él los defiende, sea lo que caiga, mi Jehová los defiende, porque son sus hijos, bendito sea su nombre. Por eso, mis queridos hermanos, aunque los duela en la carne, aunque veamos nosotros que a lo contrario de lo que nosotros queremos, de lo que deseamos, démosle la honra y la gloria a Dios. Glorifiquemos su nombre porque Dios de algo los ha librado. Pero mis queridos hermanos, el Señor invitó a 3 hermanos a orar. Dice la palabra de Dios que Él fue y regresa. Y esto es lo otro que me llama la atención. Había confiado en 3. La expectativa era grande en estos 3.
Pero cuando él llega y le dice, Pedro, ¿no has podido orar conmigo una hora? La expectativa, mis queridos hermanos, del Señor hacia nosotros es grande. ¿Nos damos cuenta cuál es la expectativa del Señor para nosotros? Vea bien, cuando nosotros llegamos a un trabajo, ahí andamos queriendo agradar al jefe y le decimos, jefe, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo quieres que yo haga esto y cómo quieres que yo haga lo otro? Le preguntamos al Señor cuál es la expectativa de Él. La expectativa del Señor, mis queridos hermanos, es grande. Llega Pedro y le dice, ¿no has podido orar ni siquiera una hora conmigo? Mis queridos hermanos, estos hombres estaban cansados de tanto, mis queridos hermanos, a ver qué era lo que habían hecho, tal vez trabajar, pescar, porque ese era el trabajo de ellos. Mis queridos hermanos, estaban cansados o simplemente no querían orar o la carne no los dejaba orar. ¿Qué es lo que no los deja a nosotros buscar de Dios? ¿Qué es lo que nosotros qué es lo que nos está impidiendo buscar de Dios? Mis queridos hermanos, el Señor le reclama a Pedro y le dice, ¿no has podido ni siquiera orar una hora conmigo? La expectativa del Señor es grande, mis queridos hermanos. El escudo, mis queridos hermanos, del evangelio para acechar todas las acechanzas del enemigo, todos dardos del enemigo, todas pruebas del enemigo. ¿Cómo las podemos vencer? Orando y velando. Orando y velando. ¿Cómo el Señor se estaba fortaleciendo? Orando y velando. ¿Cómo nosotros los podemos fortalecer en el camino del evangelio? Orando y velando. Por eso es que dice el Señor, orad y velad para que no entréis en tentación, porque el enemigo los quiere devorar, pero el Señor está ahí para ayudar, mis queridos hermanos. Pero hay que buscarle en espíritu y en verdad. Velad y orad. Y el Señor, y no vamos a ir tanto, mis queridos hermanos, oramos siquiera una hora. El Señor les dijo, no has podido orar ni siquiera una hora. O sea que eso es lo mínimo que creo que tenemos que orar. Está duro, hermano. Está duro. Que el Señor los ayude, mis queridos hermanos. Porque el Señor en su palabra nos da la clave para poder vencer. Para poder seguir en este camino en victoria. Pero a veces, mis queridos hermanos, somos tan haraganes para orar. Para trabajar que no los hablen, para que vamos a la carrera, ni los zapatos en la mano la llevamos. Pero para orar, mis queridos hermanos, no queremos orar, no queremos buscar de Dios. Mis queridos hermanos, cuando se los dice que ya viene el ayuno, ya los empieza a doler la cabeza. Cuando dicen que va a haber vigilia, ya estamos pensando, ¿será que vamos a salir a las 11, a las 12, a las 10:30? ¿De qué vigilia está hablando usted entonces? Vea bien, mis queridos hermanos. Y aquí estamos nosotros en un grave problema. Si usted, desde que entra al culto, está pensando a qué hora nos vamos a ir, a qué hora nos vamos a ir, a qué hora va a terminar el hermano que canta los coros, a qué hora va a terminar el hermano que canta las alabanzas, a qué hora va a terminar el hermano que predica. Hay un problema. Y esa es la emergencia que el Señor, la alerta que le viene a poner en su cabeza, porque usted lo sabe. Que necesita fortalecerse en el espíritu inmediatamente. Inmediatamente, mis queridos hermanos. Porque cuando venimos a este lugar, mis queridos hermanos, este lugar es llamado casa de Dios. Y cuando venimos a este lugar es que nos tenemos que despojar del tiempo, de todos los quehaceres, solamente enfocarlo en alabar y glorificar el grande y el maravilloso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Tenemos que despojarlos de todo. No estar pensando, mis queridos hermanos, a qué hora los vamos a ir y estar con el reloj allí viendo para allá atrás. Si los vamos a las 11, gloria a Dios. Si los vamos a las 12, pues gloria a Dios. Pero
Estas son las alarmas que el Señor le manda a decir también. Que eso que usted se vaya a las 12 no quiere decir que usted no puede seguir vigilando. Eso que en la iglesia solo oramos media hora no quiere decir que usted no puede orar en la casa. Eso que en la iglesia ayunamos solamente una vez al mes no quiere decir que solamente una vez al mes para usted orar. A mí ayunar. Porque esta es una búsqueda de cada uno, mis queridos hermanos. Una búsqueda, mis queridos hermanos. Usted si a medianoche se levanta y tiene una gran sed, usted se levanta y va a la cocina a buscar agua. Si tiene una gran hambre, usted, mis queridos hermanos, se levanta y va a comer. Por eso, mis queridos hermanos, tiene que haber esa hambre y sed y la búsqueda del grande, de nuestro Señor, el que sacia nuestro vientre espiritual, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Pero de esa hambre no padecemos, ni de esa sed no padecemos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando una persona no tiene hambre ni sed? ¿Qué es lo que pasa? Ya está muerto. ¿Será que me equivoco? Uno que esté vivo le da hambre y sed. Como dijo el hermano, hasta el olor a la comida le pega. Pero si no le da hambre y sed de Dios, usted ya está muerto. Tenemos que tener esa hambre y sed de buscar de Dios. Tenemos que tener esa hambre y sed de Dios, mis queridos hermanos. Punto número 1, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, fue su momento más difícil, uno de los momentos más difíciles, mis queridos hermanos. Cuando oró a nuestro Señor, ¿sabe que cuando el Señor estaba en la cruz y le decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era el sufrimiento del Señor cuando oraba en el Getsemaní. Que iba a ser separado del Padre. Que iba a ser, mis queridos hermanos, apartado de aquel que Él decía, yo y el Padre uno somos. ¿Sabe por qué? Porque lo que desaúne a Dios y el hombre es el pecado. Y mi Cristo llevó los pecados de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que lo separó de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Porque como les decía, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios. Y ese era el sufrimiento de nuestro Señor, que Él iba a ser separado de nuestro Dios. Ese sufrimiento, mis queridos hermanos, tendría que tener cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿qué pasaría si yo me descuido de la oración, de la búsqueda de Dios? Yo seré separado del Padre. ¿Qué será de mi vida? Pero mis queridos hermanos, esta es la noche de alerta. Esta es la noche que diga, de ahora en adelante, buscaré el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Que los podemos levantar, mis queridos hermanos. Y buscar de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús, mis queridos hermanos, estos eran los momentos difíciles. Que Él decía, tendré que ser separado de mi Padre. Por la culpa de nuestros pecados. Pero allí fue la victoria para nosotros, mis queridos hermanos. Allí fue la victoria, mis queridos hermanos. Punto número 2. Dice la palabra de Dios cuando estaban orando y llega nuestro Señor y le dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? Vea bien, Jesús no pidió algo imposible a los discípulos. No les dijo, tráiganme esta cantidad de dinero. Tienen que hacer esto, tienen que lo otro. El Señor les pidió una hora de oración. Una hora de oración. ¿Cuánto nos pide a nosotros el Señor? ¿Cuánto le damos nosotros al Señor? A veces nosotros tenemos amigos
Y volamos lengua hasta 2 horas en el teléfono. Pero al Señor, ¿cuánto le damos? Mis queridos hermanos, la búsqueda del Señor tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Constantemente, mis queridos hermanos. Jesús no pidió nada imposible. Pidió 1 hora de clamor a ellos, mis queridos hermanos, para interceder juntamente con Él. Y ahora, mis queridos hermanos, usted dice, pero yo no puedo orar por Él. Ahora ya no los pides ahora. Pero nosotros tenemos que estar orando por las almas. Tenemos que estar orando por nuestros familiares. Tenemos que estar orando por la congregación. Tenemos que estar orando por los jóvenes, por los hermanos que tocan los instrumentos. Tenemos que estar orando por los niños. Tenemos que estar orando por los hermanos que tienen privilegio, por los hermanos que predican, que cuando se paren aquí que prediquen palabra de Dios. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros. Pedir la dirección de Dios. Dice, a unos apenas oro al Señor por mi pellejo. Y ya voy a clamar. Pero la palabra nos pide que clamemos los unos por los otros. Que clamemos, mis queridos hermanos. Todos somos un cuerpo en Cristo. Mis queridos hermanos, si vemos que esta manito anda un poco mala, la vamos a cuidar más. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Vemos un hermano que no lo vemos, clamémosle a Dios. Vemos un hermano algo debilitado, clamémosle a Dios. Vemos los jóvenes, a veces, mis queridos hermanos, vemos nosotros, somos tan negativos que vemos los jóvenes contrarios que no van a servir, mis queridos hermanos. Pero déjeme decirle que hay que confiar en el Señor, que nosotros un día veremos a estos jóvenes alabar y glorificar el Dios que es todo nombre, sobre todo nombre, mis queridos hermanos, ese nombre maravilloso que van a exaltar, van a glorificar, a Él sea la honra y la gloria. Mis queridos hermanos, yo de estar en este lugar, ya llevo como 6 años. Recién venido, si usted me pregunta, y que sea para la honra y la gloria de Dios. Como yo veía al hermano Dylan, al hermano Ángel, pensamientos tenía yo, estos niños cómo son, es cierto. No debo decir nada porque ya lo pasado. Pero Dios cómo se ha glorificado en la vida de ellos. A veces nosotros un errorcito lo descalificamos. Pero esperemos en aquel que perfecciona. Esperemos en aquel, mis queridos hermanos, que Él es el que hará la obra. Los padres le pueden golpear, le pueden hacer otro. Pero el trabajo de nosotros es guiarlos en el camino del Señor. No se lo esté dejando al Señor, ni a los hermanos que aquí les predican a ellos. Esos son los resultados de las enseñanzas de los padres. Mis queridos hermanos, nosotros tal vez podemos decir, estos niños no creo que lleguen a mayor y glorificar a Dios. Ve ahora cómo tocan instrumentos útiles para el Señor, mis queridos hermanos. Y eso los voy a poner a pensar a nosotros, a que veamos lo contrario, mis queridos hermanos. Confiemos en nuestro Dios, que el que perfecciona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cuánto? Yo creo, mis queridos hermanos, que estamos bendecidos. Mira, hermano, así como los padres que tienen jóvenes, los hijos aquí, es una gran victoria. Y que el Señor le ayude a su servidor aquí también, porque para ahí va. No, es que es una gran victoria. Que su hijo tenga 18 años, 19 años. Ahí, no, yo traigo a mis niños. Y sí, tiene 3 años, espérese que tenga 18. Espere que tenga 18. Ahí me dice usted a mí. Ahí vamos a ver si es verdad. Pero este es el sacrificio de enseñarle a los hijos. De enseñarles el camino del Señor. De doblar rodillas para pedirle a Dios. Ese es el fruto, mis queridos hermanos.
Cuando los niños están pequeños, ellos ni saben ni para dónde van tal vez. Usted solo los alista y vámonos. Pero ya cuando están grandes, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Ahí es otro billete. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que clamemos por nuestra familia. Usted no le ve el hijo a un hermano, ore por él. Diga, hermano, yo no veo el hijo del hermano, Señor, guárdalo, cuídalo. Y si ya no quiere venir a la iglesia, tráelo, Señor, cuídalo, guárdalo, protégelo. Y los padres tienen que estar en un trabajo grande también, guiándolos por el camino del Señor. Mis queridos hermanos, es un gran privilegio tener jóvenes en la congregación. Pero es un gran trabajo, mis queridos hermanos, que tenemos que desempeñar como cristianos, como padres. Por eso es que el Señor quiere, mis queridos hermanos, ahora no nos pide que oremos por Él, sino que oremos por nosotros, por nuestra familia, por la congregación en general. Vea bien, a veces vemos cosas que no nos parece en la congregación. Pero ¿y por qué no ponérsela al dueño de la obra? ¿Por qué no ponérsela en las manos de la obra? Nuestro Dios es el que hace y deshace, el que pone y el que quita. Pero mi Dios es bueno, mis queridos hermanos. Que yo creo, mis queridos hermanos, que como nosotros como iglesia podemos decir Ebenecer. Tal vez no tenga mucho tiempo, mis queridos hermanos, en este lugar, pero el tiempo que yo he estado, he visto tormentas, dificultades, adversidades, pero la bandera de victoria se ha levantado, la bandera se ha levantado y hemos dicho Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea su nombre. Punto número 3, velad y orad para que no entréis en tentación. La clave para poder vencer es la oración. Para poder vencer los dardos del enemigo es por medio de la oración. Para poder vencer las pruebas que vengan a nuestras vidas, las tentaciones que vengan a nuestras vidas, es por medio de la oración. La palabra de Dios, una de Pedro 5:8 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente buscando a quien hartarse. No crea que usted dice, no, yo soy feo, ni nadie me voltea a ver, lo que estaba explicando el hermano Efraín. Allá a usted le dicen que es guapo, que bonito. Ese es el león, el falso, el diablo, y que el Señor lo reprienda. Ese es el que anda queriendo devorar, mis queridos hermanos, a la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Yo no dudo un poquito que Él tenga poder, que Él tenga algo que pueda gobernar. Pero yo creo que mi Cristo es más grande y su poder es más sublime para guardarlo, para cuidarlo, para rescatarlo y para darle la victoria. Alabado sea Cristo. Eso sí yo lo creo, que mi Cristo tiene más poder. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquel que busca de Dios, aquel que teme a Dios, hay un bañado alrededor de él. Caerá lo que pueda caer a su derecha, a su izquierda, y no lo tentará. ¿Por qué? Porque Jehová cuida de lo suyo. Mis queridos hermanos, mi Cristo cuida de nosotros, pero cuando buscamos de Él, cuando somos de Él. El enemigo, mis queridos hermanos, anda buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién es el que le echa el ojo? ¿Quiere que le diga? Aquel que no ora, aquel que no viene a la vigilia, aquel que no ayuna, aquel que no busca de Dios. A ese le echa el ojo. Aquel que anda debilitado. Fíjese de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban en marcha a las tierras prometidas. Y salieron los amalecitas a atacar al pueblo del Señor.
Y sabe los amalecitas a quién le echaron el ojo primero, fácil de devorarlo, fácil de matarlo. A los que iban cansados, los últimos de atrás. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que estaban debilitados, mis queridos hermanos. Aquellos que sin fuerza ya no podían levantar las manos y adorar a Dios. A esos les llegaron, a esos agarraron y a esos mataron, mis queridos hermanos. Pero en esta noche podemos decir que de aquí en adelante nos someteremos a buscar la presencia de aquel que libra, de aquel que guarda. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Él es el que lo guarda, Jehová de los ejércitos. Por eso es que yo les decía, mis queridos hermanos, esa es una alarma urgente que tenemos que hacer. Buscar de Dios. Y vea bien, usted pídale la dirección a Dios. Y Dios le puede indicar, hermanos, que en la congregación pueden haber hermanos que sean buenos para orar. Dígale, hermano, ayúdeme a orar. Fortalezca, no le cuente los problemas. Dígale, ayúdeme a orar por esto. Y le digo que el Señor contestará. Porque la palabra dice, pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, encuentra, halla. Mire qué lindo eso, hermano. Qué lindo, mis queridos hermanos, que el Señor dice, vengan, busquen. Y van a encontrar, pídanme y van a recibir. Pero mis queridos hermanos, a veces ya no queremos, pero no saber nada de Dios. A veces venimos a la fuerza, solo para que vean el chupuste. Mis queridos hermanos, no, el Señor anda buscando gente que venga a la congregación, pero no solo a la carne, sino que venga en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad, que le busquen en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Señor. Mis queridos hermanos, el Señor está a la puerta. A mí el Señor está con los brazos abiertos para todo aquel que se sienta debilitado. Él lo fortalece. ¿Cree usted que yo en la vida nunca me he sentido debilitado? Claro que sí. Pero no se lo hemos dejado de mostrar al enemigo. ¿Sabe? Mira, hermano, ¿sabe qué es lo que habla? Las experiencias hablan. Como decía el hermano, hubo un tiempo que los alejamos del Señor. Y sabe que cuando sentimos ya que sí, ya estábamos muertos ya. Cuando empezamos de dejar ir a los cultos ya poquito por poquito. Si usted tiene algún problema, una dificultad y no va al culto, no es eso lo que le estoy diciendo yo. Yo ya no quería ir al culto. Ya me quedaba. Y así me fui quedando y hasta que ya me quedé. Cuando nos llega la debilidad, vengamos. Si no queremos venir, vengamos. Y si queremos venir, vengamos. O sea que de todos modos, vengamos. Y aquí el Señor lo va a fortalecer. Cuando venga, véngase para aquí enfrente. No quiere decir que el Señor no lo va a bendecir allá, no le va a fortalecer. Pero venga, humíllese delante de la presencia del Señor. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia nuestro Dios. Y dígale, Señor, aquí está mi vida. Sálvame que perezco, rescátame, levántame, restáurame. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, que el que levanta, el que restaura, está aquí aún en este lugar. Él está con la mano para extenderla para todo aquel que se siente debilitado, fortalecerlo y darle fuerza. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro adversario, mis queridos hermanos, anda como león rugiente. No es que sea león rugiente, él es un falso. Nosotros sabemos quién es el león de la tribu de Judá. Pero él es un falsante. Pero no crea que no anda queriendo buscarlos a quien devorar. Anda queriendo meter malos pensamientos en los hermanos, en la iglesia, en los jóvenes. Hay jóvenes que tal vez están luchando, mis queridos hermanos, que tal vez eran malcriados y aún se les salen palabras. Están sufriendo, están peleando con esas batallas espirituales. Por eso es que la iglesia tiene que estar orando y velando por los jóvenes, por los niños, por las familias, por la congregación entera. Orando los unos por los otros.
Y esto fuera lindo, mis queridos hermanos. Porque vea, a veces nosotros ponemos un propósito. Este ayuno lo voy a traer para que el Señor me llene, que ponga juego en mi vida. Y no es que sea malo, pero digámosle un día al Señor, Señor, este ayuno te lo voy a dar y te voy a pedir por la iglesia en general. Te voy a pedir por los hermanos que predican. Aleluya. Te voy a pedir por el grupo. Te voy a pedir por todos los hermanos que tocan los instrumentos. Que si hay algo que anda estorbando en sus vidas, que los quite. Que se santifique para ti. Que se guarden. Y el que no quiera, pues que se baje. Mis queridos hermanos, que le pidamos, que sintamos el amor los unos por los otros. Clamarle al Señor por los unos por los otros, mis queridos hermanos. Y acordémonos que el enemigo busca al que está debilitado. Por eso, mis queridos hermanos, fortalezcámoslos en el poder de nuestro Dios. Fortalezcámoslos, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que fortalece es nuestro Señor. Aquellos hombres iban cansados, mis queridos hermanos. Y sabes, tal vez el cansancio que llevaba. Porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dice la palabra de Dios, que hasta con riqueza salieron. Llevaban maletas, llevaban oro, llevaban ganado. Y a veces por llevar arrastrado demasiado. Tal vez hasta mucho billete tiene usted. Y eso es lo que lo está mortificando, no lo deja ni dormir. Tiene un gran billetal en el banco y aún todavía buscando otro trabajo y queriendo hacer más. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que los está agobiando? ¿Qué es lo que los está cansando? Mis queridos hermanos, el enemigo busca al debilitado. Por eso hay que tener cuidado. Hay que clamar y hay que buscar de Dios, hermano. La clave el Señor ya las ha dado. ¿Cómo los podemos fortalecer en el Señor? Orando y velando. ¿Cómo podemos vencer los dardos del enemigo? Orando y velando. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones del enemigo? Orando y velando. Algo sencillo. Pero no hemos llegado ni al domingo, que el ayuno es el otro domingo. Ya nos duele la cabeza, ya nos duele el cuerpo, ya tenemos hambre ya. Faltan 8 días y ya tiene hambre ya, porque ya, y no crea que es de la carne lo que él siente. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? El espíritu está diciendo, papá, ayuna una vez más, ayuna más. Pero la carne le dice, no, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a ayunar? Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo tengo una guerra grande. ¿Sabes que a veces los hermanos dicen, ese predicador me hace la guerra a mí? Ese predicador siempre habla de mí. Ese hermano cuando estuve ahí siempre habla de mí. Y sabe que la guerra la tenemos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, esta carne es el que me hace la guerra a mí. ¿Al caso del predicador o el que se para aquí, le mueve las tripas para que le dé hambre, para que le duele la cabeza, para que no quiera ir al culto? No. Es la carne que la que nosotros luchamos, mis hermanos. Es la carne, mis queridos hermanos, pero como le decía, yo no lo dudo que la carne quiera dominar su mente, su corazón, dominarlo porque tiene un poco de fuerza, un poco de ánimo, pero más fuerza tiene mi Cristo cuando venimos y le decimos, fortaléceme, Señor, porque quiero adorarte, buscarte, velar y orar, alabado sea Cristo. Dios lo puede fortalecer. Dios los puede fortalecer, hermano. Si le damos la cabida al Señor, el Señor los va a fortalecer. Dele la cabida al Señor y usted va a decir un día aquí, mire, si usted ha dicho, ay, ya viene el día del ayuno. Si usted le da la cabida al Señor, usted va a decir un día, y la iglesia, ¿por qué solamente un ayuno convocan? Así va a estar usted fortalecido en el Señor. Yo quiero 2 ayunos, 3 ayunos. Así lo va a fortalecer el Señor. Pero acuérdese que el que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces nosotros lo sentimos fortalecidos y nos sentamos y nos relajamos.
Y es cuando más tenemos que prepararlos para el día malo, para el día de la tentación, para el día cuando el enemigo venga y quiera tomar posesión de nuestra mente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para que no se me duerma, vamos a leer un versículo de la palabra. Mateo 24, ahí mismo, no se vaya tan lejos, solo unas 3 hojas atrás. Mateo 24, versículo 42. 24, 42. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vea bien, mis queridos hermanos, si nosotros supiéramos un día que alguien va a llegar a nuestra casa a robarlo, le digo que si es posible los compramos un army completo. Los compramos armas y los preparamos para la esperada de ese ladrón que los quiera robar el billete y los quiera hacer daño. Pero la palabra dice que espiritualmente lo mismo hagamos. Que si supiéramos cuando el enemigo, el diablo, va a venir y los va a tocar, nosotros tendríamos que prepararlo. Pero como no sabemos cuándo él va a venir, que los preparemos. ¿Qué dice el libro de los Efesios? Carta de los Efesios. Ahí está toda la armadura de un cristiano. Ahí está toda la armadura del cristiano. ¿Cómo puede vencer las acechanzas del enemigo? ¿Cómo puede vencer los dardos del enemigo? Las tentaciones. Todito, mis queridos hermanos, toda la armadura de un cristiano está en la carta de los Efesios. Si nosotros supiéramos, dice la palabra de Dios, cuando el enemigo, el ladrón va a venir a nuestra casa, nosotros los prepararíamos. Pero qué galán que supiéramos cuándo la prueba nos va a venir. Cuándo el enemigo va a querer venir a minar nuestra mente. Por eso es que orad y velad en todo tiempo. Hay que estar a la expectativa, mis queridos hermanos. Hay que estar orando y velando en todo tiempo. Diciéndole al Señor, mis queridos hermanos, que Él es el que tiene que tomar posesión de nuestra mente y nuestro corazón. Porque esos dos son los lugares más peligrosos. A veces nosotros decimos, cuando escuchamos un disparate de algún hermano o algo, eso es lo que hay en el corazón. Aquí se maquina y aquí sale. Cuando empezamos a querer odiar a un hermano, no creas que solamente digo, oye, yo voy a odiar a este hermano. No, aquí anduvo maquinando eso ya. En el corazón. Pero cuando Cristo está gobernando nuestra mente y nuestro corazón, le digo que allí solo va de lindura, amor, pan, paciencia. Todo lo que viene de Dios. Todos, mis queridos hermanos, los frutos del Espíritu. Pero cuando estamos, mis queridos hermanos, minados por el diablo, lo que damos son los frutos de la carne. Andamos enojados, chirudos, que no quieren que ni los hablen. Ya no le damos. Versículo 44. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea que mire, mis queridos hermanos, aquí hay dos cosas. Hay que estar preparado, porque el enemigo no sabemos cuándo va a venir a atacarlo. Hay que estar preparado. Y hay que estar preparado en el camino del Señor para cuando Cristo venga. Porque si estamos en otros afanes y no estamos preparados para cuando Cristo venga, en vano fue vigilia, oraciones, culto y todo. Pero dice la palabra, no sabéis cuándo nuestro Señor vendrá por su iglesia. Al sonido de la trompeta, mis queridos hermanos, no los van a avisar, mañana va a sonar, mañana viene Cristo, no los van a avisar. El camino del evangelio, mis queridos hermanos, es de estar preparado. Es de estar preparado. Ahora le hago una pregunta. Si Cristo viniera esta noche, ¿nos vamos con el Señor? Tal vez muchos dijeran,
Solo Dios lo sabe. Pero usted tendría que saberlo también. Cuando nosotros decimos, Señor, a ver, solo Dios lo sabe, nosotros sabemos qué es cuál es la espinita que anda ahí. Saquémosla y botémosla. Y digamos, estoy listo para cuando Cristo venga. Y si usted sabe que anda enojado con un hermano, vaya y reconcíliese. Ay, Señor, aquí ya me metí por otro lado. Pero es importante también para la venida del Señor. Porque imagínense, no creo que allá los podamos reconciliar. Ni tampoco creo que los van a dar tiempo de que los reconciliemos. Yo creo, mis queridos hermanos, que si usted anda molesto con un hermano, diga, invítelo a tomarse una taza de café junto con él allá. Invítelo. Y si no quiere ir, hermano, es que anda soberbio. Sí, mis queridos hermanos, porque ¿cómo podemos estar enamistados, hombre? ¿Cómo yo voy a decir, esta mano izquierda no la quiero en mi cuerpo? Ni aunque me den $1,000,000 no la doy. Mis queridos hermanos, tenemos que estar unidos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Vea bien, mis queridos hermanos, eso le incomoda al enemigo. Cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia está en victoria, eso es lo que no le agrada al enemigo, mis queridos hermanos. Pero usted y yo no estamos aquí para agradar al enemigo, ni al diablo, que el Señor lo reprenda. Estamos por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Ya termino, hermano. Punto 5 dice la palabra de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vea bien, cuando el Señor, al transcurso de los versículos que leímos, el Señor se da cuenta, siendo uno de los mejores espirituales, siendo uno de los mejores, Él se da cuenta que hay un problema. Y el problema es que la carne es débil. La carne no quiere orar. La carne no quiere velar. La carne no quiere ayunar. Pero les dice el Señor, el espíritu está dispuesto. Pero lo que ustedes andan cargando, eso es lo que no los deja hacer nada. Pero ¿y cómo lo podemos dejar? Él anda con nosotros. Pero si estamos en el espíritu, estamos en comunión con Dios. Yo le digo, mi hermano, que usted va a decir a esta carne, aquí bueno, usted manda. Y la carne, sí, mire, con las 3 de la tarde hay unos que así tiemblan llaves, cuando están en el ayuno, así ve. Pero dígale, usted no te mandás, por más que temblé, aquí te voy a tener. Por más que temblé, aquí te voy a tener. En el ayuno le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele el estómago, le duele todo. Esa es la carne que está relinchando. ¿Qué le pasa cuando un niño le quita el teléfono a usted? ¿Cómo relincha? Así relincha esta carne también. Pero mis queridos hermanos, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice el Señor. Él está dispuesto, mis queridos hermanos. El espíritu está dispuesto para orar, para velar, para ayunar, para lo que sea que venga de Dios. El espíritu está dispuesto, mis queridos hermanos. Por eso hay que buscar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque ahí tendremos la victoria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. El Señor se da cuenta y les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor lo reconoció. Jesús reconoce, mis queridos hermanos, cuál es la lucha que usted y yo tenemos. Pero ¿por qué no decirle, Señor, tú conoces mi debilidad? Fortaléceme en el espíritu. Y su debilidad, mis queridos hermanos, que esta carne, porque a veces hasta enfermedades los salen a nosotros cuando ayunamos. Y dicen, no, es que yo padezco de esto, yo padezco de eso. El diablo es que padece de eso. Pero dígale, Señor, en tus manos estoy, fortaléceme. Y veremos la gloria de Dios.
Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿quién es que no quiere? Es la carne. El Señor reconoce. Jesús reconoce nuestra lucha entre el espíritu y la carne que nosotros llevamos. El espíritu no cree, el espíritu tal vez triste se va que lo vayamos a las 12, a la 1. Pero la carne va relinchando de contenta ya, no de enojada. Va contenta. Y llega a las 3 de la mañana en el teléfono y aquí ya está cabeceando ya. Saliendo de la vigilia se lo fue el sueño. Vea qué raro eso va. Que eso sí está raro. Para que conozcas cómo sinvergüenza la carne. Para que reconozcamos, porque yo ando en carne también. Reconozcamos que esta carne es tan sinvergüenza, es más malo que la leche del sapo. Mis queridos hermanos, en la vigilia estamos con sueño y saliendo se nos ve el sueño. Y si tenemos sueño, pues viéramos de ir a dormir. Pero si agarramos el teléfono, llegamos a las 3, a las 4 de la mañana. Eso es lo que a la carne le agrada. Pero ahí estamos contentos nosotros. Ahí estamos contentos. Mis queridos hermanos, el Señor reconoce la lucha que llevamos. ¿Por qué no venir delante de Él y decirle, Señor, fortaléceme en el espíritu y ayúdame que esta carne que flaquee, que disminuya, esta relinchadera que le agarra? Mis queridos hermanos, esta lucha no está fácil. Y es con nosotros mismos. No creas que un hermano que le hace lucha a usted. A ver, nosotros pensamos que los hermanos, algún hermano que no, mi hermano, con nosotros mismos. Esta lucha, mis queridos hermanos, que llevamos no está fácil. Y ese es el problema, porque es una lucha espiritual. ¿Sabe que si usted tiene un problema con alguien, usted va y le da de espalda y lo mata y ahí se acabó el problema? Pero esta lucha que tenemos espiritual no la podemos ver. Ese es el problema, que no la podemos ver. Pero mis queridos hermanos, pero Dios está para ayudarlos a nosotros. Mi Cristo está para fortalecerlos. Mi Cristo está, mis queridos hermanos, para levantarlos en el momento de la angustia, en el momento de la prueba. Y está el Señor. Si hemos sentido, mis queridos hermanos, que los hemos alejado de Dios, hay que reconocer. El hermano explicaba, mis queridos hermanos, el problema es cuando no reconocemos que le fallamos al Señor, que reconocemos, mis queridos hermanos, que estamos débiles. Pero cuando nosotros reconocemos que no estamos actuando bien delante de Dios, el Señor lo recibe, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice, cuando el hijo pródigo se alejó, mis queridos hermanos, hace un énfasis, mis queridos hermanos, el padre de familia representa a nuestro Señor. El hijo pródigo lo representa a nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el hijo pródigo, mis queridos hermanos, se alejó y se fue y gastó todo lo que su padre le dio? Cuando su padre lo vio de lejos, corrió y lo abrazó y se movió en misericordia. El Señor, mis queridos hermanos, está con los brazos abiertos para recibirlo. Si le hemos fallado, si estamos debilitados, si estamos enojados, si estamos amargados, el que ayuda es mi Cristo. El que ayuda es mi Cristo. El que los puede sacar toditas esas malos pensamientos, esas cosas que andamos cargando es mi Cristo. Esas cosas pesan y los va a debilitar. Pero mi Cristo se complace en restaurar la vida. Mi Cristo se agrada, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Mis queridos hermanos, espero que esta palabra le haya servido a usted, que le haya sido de edificación. Mis queridos hermanos, porque esta palabra es la que da vida. Esta palabra es la que los conduce hacia la vida eterna. Mis queridos hermanos, el único objetivo, y se lo digo y no voy a parar de decírselo, el único objetivo que traemos la palabra de Dios es que sea de bendición para nuestras vidas.
El día, mis queridos hermanos, Dios ni lo quiera y Él sabe que un día que esta palabra la traigamos para algo diferente es la muerte completa. Porque ese es el único motivo, mis queridos hermanos, que la palabra tiene que ser para el pueblo. Imagínense, mis queridos hermanos, cómo alguien que cuida, mis queridos hermanos, un rebaño le va a traer veneno. Le tiene que traer zacatillo y verdecito para alimentarlos, mis queridos hermanos. Y pues ese es el único objetivo que traemos esta palabra, mis queridos hermanos. No es fácil porque a veces, mis queridos hermanos, hay que someternos y pedirle a Dios qué es lo que Dios quiere que traigamos. Y meditar en esta palabra, mis queridos hermanos. Y ustedes saben, todos ustedes andan para arriba y para abajo trabajando. Saben que hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y pues por eso es que a veces lo que dice el hermano, que no los queremos comprometer con el Señor para trabajar en su obra. Pero mis queridos hermanos, yo me pongo a pensar y digo, si yo le debo la vida al Señor, ¿cómo yo no le voy a trabajar? Si lo que nadie pudo hacer por mí, mi Cristo lo pudo hacer, ¿cómo yo no le voy a trabajar? El día que yo le diga al Señor, no quiero trabajarte ya, es como que ya no sirva, mis queridos hermanos. Dígale en su trabajo que no quiere trabajar, a ver qué lo van a correr. Y usted sabe, ahí no les va a decir usted que no quiere trabajar. Usted sabe que lo van a correr. Entonces, pero a mi Cristo bien que le podemos decir, no queremos trabajarle al Señor. Que el Señor los ayude, mis queridos hermanos, y que sea el Señor fortaleciendo nuestras vidas, porque yo entiendo, mis queridos hermanos, que necesitan un esfuerzo grande, pero hay que esforzarlos un poquito, mis queridos hermanos. Cuando nosotros los esforzamos, logramos cosas, objetivos que nunca pensamos obtener en este país. Pero ¿sabe por qué? Porque pasaron muchos años levantándolo a las 5 de la mañana y yendo a trabajar. Pero hagamos esos tesoros en el cielo también. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para que cuando Cristo nos llame a su presencia, cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, cuando estemos enfrente de Él, Él diga, mis queridos hermanos, y se complazca con la manera que le trabajamos, mis queridos hermanos. Para Él sea la honra y la gloria, mis queridos hermanos. Para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta noche. Todo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros. Y